buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Realmente es un gozo, una alegría tremenda poder compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor, esta oportunidad que me da el Señor de poder hacer estos devocionales y el gozo de saber de que la palabra en este tiempo tiene que seguir corriendo y corriendo. Yo estoy muy feliz, primeramente, porque sé que del otro lado está mi iglesia, mi pueblo, mis hijitos amados, que así también los días viernes en los discipulados nos podemos juntar y compartir y enseñar la palabra del Señor. Yo siento en mi corazón, desde que todo esto empezó, desde esta cuarentena y de esta pandemia, una necesidad imperiosa de poder hablar del Señor. Necesitamos decirle a la humanidad que nuestra salida es Jesucristo y que en su palabra Él nos advierte, nos aconseja, nos anima cómo poder seguir adelante en medio de estos tiempos. Entonces, cada vez que puedo tener la oportunidad de traer un mensaje, así los viernes, así cuando nos juntamos a orar a las 19:30 horas, poder clamar por tantos que necesitan oír más y más del Señor. Y realmente estoy muy feliz porque usted sabe que su pastora siempre se lo dice, yo estoy muy trastornada por el Señor, lo amo con todo mi corazón porque Él me sorprende. Realmente el Señor día a día me sorprende porque antes de que empiece la cuarentena, la pandemia y todo esto, estaba en proceso mi primer libro, mi primer hijito de Rocío de la Mañana. Y realmente, yo estaba muy entusiasmada, muy feliz, porque, estábamos preparando una hermosísima presentación, ahí todos los hermanos colaborando, cómo la íbamos a hacer. Esperaba tener un lugar muy lindo para convocar a todos los que querían participar de la presentación de Rocío de la Mañana. Pero cuando empezó la pandemia y empezó todo esto del virus y de la cuarentena, yo también pensé que se iba a frenar la producción porque estaba en la recta final. Yo había hablado con la editora y me faltaba ya terminar de imprimir nada más. Orándole al Señor, que Él tiene la última palabra, que Él es el Señor que mueve las circunstancias, las oportunidades, a las personas. Nadie puede contra la voluntad de Dios, nadie. Cuando Dios tiene un plan, un propósito con algo, con alguien, Él lo va a llevar a cabo, lo dice su palabra en Isaías. ¿Quién estorbará la obra de Dios? Nadie puede estorbar la obra de Dios. Entonces, cuando me llamaron y me avisaron que el libro ya estaba impreso en medio de todo esto, yo dije, qué maravilloso es Dios, porque Él está en medio de esto. Entonces, el martes me anunciaron que llegaba a mi hogar todos los ejemplares, que son 300, de Rocío de la Mañana. Y yo realmente sé que acá, en todos estos más de 50 devocionales, más de 50 declaraciones de fe, declaraciones de esperanza, estaba el Señor durante todo mi trabajo, porque acá están muchos años de mi vida. Los devocionales que hago en la iglesia se llaman Rocío de la Mañana, y así como el programa de radio le puse una razón para vivir, y si Dios me da vida y si Dios me lo permite, escribiré el segundo libro, Razones para Vivir, porque el Señor me ha enseñado que en la vida Él me ha dado muchísimas razones para seguir adelante y para no decaer, para no quedarme en el intento. Y Rocío de la Mañana habla de que la palabra de Dios es como un rocío, es un bálsamo, es una gotita refrescante para nuestras almas. Entonces,
Al libro le puse así, Rocío de la Mañana, igual que mis devocionales, porque creo que en estos tiempos, amada Iglesia de Jesucristo, hermanos, necesitamos refrescar nuestra alma con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo único que nos puede sostener. Es la que te dice, vamos, levántate, tú puedes. Y ese es mi deseo, que este libro llegue a muchas, pero muchas almas. Almas necesitadas, almas que se sienten frustradas, almas que se sienten heridas, que a lo mejor han pasado un momento de lucha, lo están viviendo. Y acá hay un rocío para cada día de tu vida, que te va a alentar, que te va a enseñar de qué manera salir, porque yo lo viví, porque yo lo experimenté, porque en cada devocional yo hablo de una experiencia de mi vida. Y también tiene un gran mensaje. Aquí dice, para mi hija. Todos conocen mi testimonio, que a mí me arrebataron una hija en el momento de nacer, en el año 73, y que hoy tiene 47 años va a cumplir. Y yo creo que Dios Todopoderoso, a través de este libro, me la va a hacer encontrar. Él tiene sus tiempos, Él tiene sus momentos, y yo la espero sierva del Señor. Y acá hay una declaración para ella también. Y creo que va a ser un gran testimonio, no solamente para mí, sino para toda la iglesia, que siempre me ha apoyado y me ha acompañado en todas las cosas buenas que quise hacer para el Señor. Y este es otro desafío para mi vida. Así que bueno, acá está Rocío de la Mañana, ya está al alcance de todo aquel que lo quiere. A ella nos vamos a poner de acuerdo cómo se lo vamos a hacer llegar. Así que bueno, a lo mejor hago otra presentación también para el mundo entero, que se tiene que enterar de que hay más rocíos que va a refrescar nuestra alma siempre. Pero ahora quiero ir a una palabra que el Señor sembró en mi corazón. Y cuando el Señor me habla de algo, es como que no puedo parar. Y Él me habló de una palabra al cual le puse este mensaje, los peros de Dios. Los peros de Dios. En la palabra encontramos varias veces esta palabra, pero. Es una palabra que denota, puede ser una advertencia, una consecuencia, una palabra que siempre nos advierte, también una oportunidad, como grandes hombres de Dios que han escuchado el pero de Dios. Y yo creo que cuando uno lee detenidamente la Escritura y se encuentra con un pero de Dios, es para recapacitar, volver a leer qué nos quiere hablar el Señor. Y usted sabe que la palabra lo dice todo. Grandes hombres de Dios se han encontrado con estos peros de Dios. Unos han hecho caso y otros no. Nos damos cuenta que nuestros actos pueden traer juicio de Dios o pueden traer una gran bendición de Dios. Entonces, esta palabra que denota que muchas veces se contrapone a las adversidades que en algún momento nosotros podemos tener. Por ejemplo, si nos toca pasar por alguna prueba de aflicción o de dolor, sabemos que el Señor dice en Corintios, 2 de Corintios 7, pero Dios consuela a los humildes, Dios consuela a los afligidos, Dios consuela a los enlutados. Siempre va a haber un pero a favor de aquellos que piensan que no va a haber oportunidad. Y este pero de Dios que nos encontramos, a veces, si nuestros actos son buenos y de obediencia, van a tener una gran bendición. Pero también el Señor me mostró de esos peros que trae juicio a nuestras vidas, porque la realidad dice Romanos 2:5,
por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de juicio. Quiere decir que también hay una advertencia de juicio para aquellos que no hacen caso, como en Romanos 2:5, por la dureza de tu corazón. Pero la dureza de tu corazón va a traer ira si no te apartas de lo que estás haciendo. Entonces me puse a pensar que esta puerta de la palabra pero también nos lleva a la misericordia de Dios. Esta palabra pero también el Señor la usa como para que nosotros en el momento de la aflicción, en el momento del dolor, en el momento de la lucha, podamos decir, pero Dios es rico en misericordia. Dice que podemos ir corriendo al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro para nuestras vidas. Quiere decir que en medio de un caos, de una necesidad, decimos, pero Dios es rico en misericordia. ¿Y por qué el Señor sembró esta palabra en mi corazón? Porque grandes hombres de Dios también se equivocaron. También grandes hombres de Dios le fallaron a Dios y tuvieron ese pero de consuelo. Y si usted tiene Biblia, bueno, estamos en casa y la bichita esa quiere estar conmigo. Pero bueno, lo hacemos así en casa y en familia. Estuve reparando en lo que decía el Salmo 30. Es un salmo donde el salmista David lo escribe en un momento de crisis, en un momento de angustia, en un momento donde a él le tocó pasar una de las peores pruebas de tantas que tuvo. Pero este cántico que él compone lo hace agradeciéndole a Dios. Donde él se derrama y donde él le da gracias por haber sido librado de la muerte, una situación que él mismo provocó. Y realmente cuando el Señor me empezó a hablar, dije, pero es lo que estamos viviendo hoy. Y dice este Salmo 30, el verso 2, oh Dios mío, te pedí auxilio y me sanaste. El verso 5 dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y me puse a investigar y me puse a ver por qué David escribió este salmo, porque cada salmo que David ha escrito, detrás de ese salmo hay una historia, que muchas veces nosotros, que nos parece tan hermoso, que nos llena tanto el corazón, tenemos que ver en qué momento él escribió y por qué lo escribió. Yo encontré que en Primera de Crónicas 21, David comete un gran error y lo lleva a sufrir las consecuencias. En el capítulo 21 de Primera de Crónica, por el cual es escrito este Salmo número 30, y a nosotros nos tiene que dejar, hermanos, una enseñanza. Los peros de Dios muchas veces nos van a traer juicio, nos van a traer una oportunidad o nos va a tener que hacer reaccionar. ¿Qué estamos haciendo? Y dice el capítulo 21 de Crónicas, verso 1,
se levantó Satanás contra Israel e incitó a David, lo tentó a David a hacer un censo para Israel. David fue tentado por Satanás y cometió un gran error. Es decir, el censo no estaba mal. El Señor no lo iba a condenar por hacer un censo, pero sí le trajo juicio por el motivo por el cual hizo el censo. A veces nuestros motivos no son buenos. Podemos hacer un montón de cosas en la vida, pero hay que ver cuál es el motivo que nos lleva a hacer esas cosas. Él quiso ver cuál poder tenía. Parece que se le subió el poder de rey a la cabeza. Quería ver con cuánto ejército de hombres él contaba. Ese fue el motivo del cual hizo el censo. Y dice la palabra de Dios que a Joab, su capitán, su hombre más cercano, no estuvo de acuerdo. Pero ¿saben lo que me llamó la atención? Que dice el verso 7, el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Es decir, lo llevó a cabo. ¿Qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó con los consejeros? ¿Qué pasó con sus líderes? ¿Qué pasó con sus amigos? Que no le pudieron hacer cambiar la idea. Que a lo mejor en algún momento escuchó, mirá, no es bueno. Pero él, en ese momento, él confió más en los hombres que él tenía que en el poder de Dios. Entonces todo lo que se contrapone a Dios, todo lo que quiere ocupar el lugar de Dios, es idolatría. Evidentemente, él se valió de su autosuficiencia, de su orgullo, de su poder. Es decir, eso prevaleció en vez de esperar en el poder de Dios. Un hombre que conocía al Señor y que sabía que aunque tenga menos hombres, él iba a ganar igual. Pero eso trajo dolor a Israel. Y mire un acto de locura, porque él dice en el verso 8, cuando se da cuenta del desastre que había hecho, le dice: he pecado gravemente, he obrado muy neciamente. Se dio cuenta que el haber querido poner primero su poder, a sus hombres, su ejército, sus estrategias humanas y descartarlo a Dios, le trajo una gran consecuencia. Y esta consecuencia dice que le dice el Señor al vidente Gad o al profeta: te pido que le digas, así dice el Señor, que le digas a David, te propongo 3 cosas. Escoge para ti una de ellas: 3 años de hambre, 3 meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor, con pestilencia en toda la tierra, y viendo cómo el ángel del Señor hace estragos por todo el territorio de Israel. Y yo digo, ¡qué tremendo! ¿Cómo se la hizo difícil el Señor? Realmente, su vanidad, su orgullo, causó un desastre. Dice el verso 14, que la pestilencia hizo caer a 70,000 hombres en Israel por el error de David. Y me puse a pensar, ¿de qué corazón habrá nacido este virus que está trayendo tanta
tantas muertes? ¿De qué tipo de corazón? Porque todo lo malo nace de un corazón que no tiene a Dios como primero en su vida. Y David fue tentado. Él tuvo el tiempo de decidir. Y después de haber aprendido esta lección, él hace este Salmo número 30. Pero fíjese, el verso 13 dice: estoy muy angustiado, no me dejes caer. Dice: te ruego que me dejes caer en las manos del Señor. Él eligió la tercera opción. La tercera opción era que el ángel del Señor, 3 días de espada del Señor, y que el ángel del Señor cause estragos por toda la tierra. Ahora fíjese, él prefirió caer en las manos del Señor y no en las manos de los hombres. Y acá hay un pero, y dice: porque prefiero caer en las manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias, pero que no caiga yo en las manos de los hombres. Había una gran diferencia, porque Dios siempre tiene misericordia, pero que no caiga en las manos de los hombres. El verso 17 dice: yo he pecado y he obrado perversamente. Él sabía que le venía un juicio de Dios. Y él empieza a recordar en los momentos que él estuvo, y Dios lo había auxiliado siempre. David respiraba a muerte cuando escribe el Salmo número 30. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? ¿De qué manera pudo parar la plaga? Dice que el Señor le manda a edificar un altar. Y él va a buscar una era, un lugar, un terreno. Entonces dijo David, el verso 22, dame esta era para que edifique un altar al Señor. Y Ormán se lo iba a regalar. Y él le dijo, no, yo quiero que le pongas un precio. Yo no le quiero dar nada al Señor que no me cueste. Y qué importante, hermanos. En estos tiempos, lo dice el verso 24, no ofreceré un holocausto que no me cueste nada. En estos tiempos, donde nosotros estamos viendo cómo es azotada nuestras ciudades, el mundo, con una plaga por consecuencia de la necedad de los hombres, por consecuencia del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la autosuficiencia, de la vanagloria. Está siendo azotado el mundo con una plaga. Y acá la palabra nos muestra que de la única manera que él pudo frenar fue levantando un altar, ofreciendo sacrificio, ofreciendo holocausto, pero no le quería dar nada que no le cueste. Eso habla que nosotros todos los días levantamos un altar en nuestro hogar. Tenemos la oportunidad de pedir misericordia, porque el Señor dice, pero Él trae consuelo a los humildes, a los afligidos, a los enlutados. Y dice que cuando Él levantó el altar y ofreció holocaustos y ofrenda de paz, verso 26, dice que el Señor le respondió con fuego del cielo. Con fuego del cielo. Dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor para el pecado, para lo malo, para lo que desagrada a Dios. Pero en este caso dice que el Señor envió fuego del cielo como señal de que había aceptado sus sacrificios, sus oraciones. Y el verso 30, cuando realmente él se dio cuenta que el Señor lo había perdonado, dice el verso 11,
Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría, de alegría. Tú has cambiado mi lamento en baile, has quitado, esta palabra cilicio habla de ropas gastadas, ropas usadas, que se ponían en aquel tiempo como señal de duelo, como señal de amargura, como señal de dolor. Y dice, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde más que nunca nos tenemos que vestir de las ropas de alegría que el Señor tiene preparado por nosotros. David aprendió la lección. Le costó la muerte de muchos inocentes por querer hacer lo que él quería. A veces el hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios nos acarrea tristeza, nos acarrea dolor. Y este juicio que está sufriendo el mundo es porque los hombres quieren vivir a su manera. Y el Señor les trajo un pero en esta mañana. Pero si te arrepientes, pero si vuelves de tus malos caminos, pero si dejas de hacer lo malo, pero si buscas a Dios, la situación puede cambiar. Y realmente el Señor, que siempre nos trae una palabra de ánimo y de aliento, aquellos que podemos vivir todos los días la palabra de Dios y que todos los días levantamos un altar, ofrecemos nuestro holocausto, pero que realmente sea no un sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo. Nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Nosotros nos tenemos que ofrendar como un sacrificio vivo y santo. Una ofrenda agradable a Dios. Una ofrenda que realmente se derrame delante del Señor. Y sea una ofrenda que uno lo haga por amor. Oramos por amor. Ayunamos por amor. Alabamos por amor, predicamos por amor, no porque nos queremos mostrar que somos más que otros, que somos más sabios que otros, que somos más entendidos que otros, que le queremos mostrar a la gente cuánto sabemos de la Biblia. No, porque eso nos puede acarrear juicio, cuando nos queremos poner en una postura que nosotros la tenemos más clara que cualquiera. Nosotros somos siervos de Dios, siervos del Altísimo, que tenemos que estar vestidos de humildad, de sencillez de corazón y de que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios. Ese es el holocausto que le tenemos que dar al Señor. Y Isaías 40:31 dice que aquellos que a lo mejor están pasando por alguna prueba, por alguna lucha, por alguna escasez, hermanos, porque a lo mejor estás pasando por una escasez, a lo mejor tenés algún pariente que está apartado, que no conoce al Señor, tu familia que no se quiere acercar al Señor y te trae dolor, o a lo mejor un enojo con un pariente, con un hijo, o estás a lo mejor enojado con tu esposo, o vayas a saber cuál es el tema de crisis. El Señor dice, pero, hay un pero, hermanos, un pero que hoy Dios te quiere grabar en tu corazón. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová, los que esperamos en Dios, vamos a tener nuevas fuerzas. Dice la palabra que tendremos nuevas fuerzas, nos vamos a levantar con alas de águilas. Dice que vamos a correr y no nos vamos a cansar, caminaremos y no nos vamos a fatigar. El Señor dice en esta mañana, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas para sobrellevar este juicio. Que aquel que realmente tiene a Dios, hermano, tiene que vivirlo con paz, tiene que vivirlo con gozo, tiene que vivirlo con alegría, porque sabemos que nosotros somos de los que esperamos, de los que le hemos creído a Dios. Dice Juan 3:16, que Él ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él
sea salvo y no se pierda. Pero también hay un pero, hermano, pero para que no cree, pero para aquel que no reconoce al Señor Jesús, acarrea condenación. Quiere decir que siempre va a haber un pero que nos va a dar la estrategia, la oportunidad, la advertencia, la salida para decir, Señor, yo me quiero volver de mis malos caminos. David obró neciamente y su necedad, su orgullo, su vanidad de querer hacer lo que él quería, le trajo peste, plaga a Israel. Y dice que él no se podía acercar a ese lugar porque dice que temblaba cuando se recordaba de la visión del ángel de Jehová matando al pueblo. Entonces en esta mañana, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, que hemos tenido, tanto yo por recibirla, porque primero me habla a mí el Señor te dice en esta mañana, atesora los peros de Dios. Es una llamada de atención. A veces caminamos por caminos que no son buenos. Y dice el Señor, yo me tengo que anotar todo, hermanos, porque si no me olvido. El Salmo 103, 9. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. El Señor no es nuestro adversario, no es aquel que está para juzgarnos y no sacarnos el pie de la cabeza, sino dice que Él nos va a contender para siempre. Eso quiere decir que si uno se vuelve a Dios con un corazón arrepentido, Él te cubrirá de paz, de gozo y de misericordia. Amada iglesia, los despido. Que disfruten este hermoso día. Hoy es un día maravilloso que Dios nos ha regalado. Disfruta la palabra de Dios, disfruta la familia, disfruta todo lo lindo que Dios te ha regalado en todos estos años. Deja de mirar para atrás y míralo al Señor, que Él pelea por ti. Y acuérdate que siempre va a haber un rocío de Dios, un rocío que va a refrescar tu alma. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos, por fe yo digo que nos vamos a ver pronto. Los amo, los bendigo y acá los voy a dejar porque mira, entre el director y el pastor me están diciendo que me tengo que levantar. Los amo, los bendigo y los dejo con el pastor. Que disfruten este hermoso día.